Buenos días. El tema que vamos a abordar aquí es la parte política de México y nos contextualizamos en los años que van de 1880 hasta 1829. En 1880 Porfirio Díaz deja pacíficamente la presidencia y le entrega a Manuel González, el cual va a estar en la presidencia en los años de 1880 hasta 1884, el cual como objetivo tenía ampliar la política de conciliación y fortalecer su posición entre las distintas facciones existentes en la política nacional. Hay que tener en cuenta que González fue uno de los más grandes seguidores de Porfirio Díaz y el mismo Porfirio se encargó de que éste llegara a la presidencia. Sin embargo, González abrió un campo muy grande a Porfirio Díaz, estipulando a este como la persona necesaria para poder guiar el crecimiento y el desarrollo del país. Y es en este gobierno de González donde se conforma el equipo que acompañaría a Porfirio Díaz en el siguiente periodo presidencial. Claramente los ideales que tenía González eran muy distintos, eran desarraigados a otro pensamiento y los resultados se ven directamente de mala forma. Se vio un mal manejo de las finanzas públicas, un dispendio en la política de subvenciones, de igual manera se aumentó la deuda y fue un gasto ostentoso por parte del Ejecutivo. Es por ello que en 1884 y 1910, al haber postulado González a Porfirio Díaz, vuelve una vez más a la presidencia y va a tener un rasgo característico para esta nueva presidencia, y va a ser exactamente esa estabilidad, el cual se da por una conformación de un gabinete con un proyecto compartido, el cual se iba a encaminar al desarrollo nacional, visto bajo los ideales de un crecimiento social, crecimiento económico, sin importar pues cuáles sean los medios que éste tenga. Se establece un orden y una continuidad administrativa dentro del periodo presidencial. De igual manera, este trataba de mantener siempre su estabilidad y ese gran rasgo que tenía la presidencia. Entonces a las personas que estaban involucradas dentro del poder o la parte política no tenían un gran liderazgo, ni les aportaba ni les ofrecía un gran poder y un gran peso sobre la parte política nacional. Favorecía a los miembros de la clase política, entre ellos estaban grandes empresarios, los cuales ponían claramente en pro de los dictámenes de Porfirio. Además, el orden del desarrollo no tenía gran interés para las personas, porque las votaciones, la estipulación de cargos se realizaba de manera popular a través del voto. Sin embargo, indirectamente Porfirio debe ser quien establecía a las personas en los mandatos, y entre estas personas encontrábamos a sus familiares, a sus allegados, todas aquellas personas las cuales iban a favorecer al presidente, iban a estar siempre de acuerdo con sus políticas. Consistía todo este plan político en dar impresión de fortaleza y estar en todas partes, y no lo menciona directamente el texto. La paz porfiriana fue al mismo tiempo un estado mental y un hecho físico, y esto se da hasta la llegada de Madero, quien se establece como un crítico a los males acarreados en la dictadura de Porfirio Díaz, y iba a formar una política de masas que estaría en pro de la revolución y de buscar sacar a Porfirio Díaz del poder. Al principio Madero se establece simplemente como un hablador y no tiene gran importancia dentro del contexto político. Sin embargo, al pasar el tiempo se da cuenta que tiene Porfirio Díaz y el gobierno de se dan cuenta que tiene gran relevancia sobre la población, dado que comienza a atraer muchas personas y hacerlas cambiar de pensamiento, y es por ello que se busca encarcelar a Madero para que éste no interfiera en las elecciones. Después Madero va a denunciar las elecciones e invita a todas las personas a una revolución. Lo que conllevó después de esto fue la creación de grupos revolucionarios y populares,
que se fueron extendiendo de poco en el país, y lo cual hizo que Porfirio Díaz fuera perdiendo ese gran apoyo que tenía de toda la sociedad. Y finalmente estos grupos revolucionarios populares se extendieron de gran manera que comenzaron a extenderse por todo el país, y de esta manera sí controlaron gran parte del territorio nacional. Y es así como el 25 de mayo Porfirio Díaz ya renuncia totalmente de su presidencia, y el 6 de mayo se establece a Madero como presidente. Dentro del ejercicio de poder de Madero nos damos cuenta que hay grandes descontentos referente a este, y el mismo Madero tiene que enfrentar a grandes revoluciones armadas, dado que se fundamentaban en que Madero no había cambiado el aparato estatal, de igual manera que las promesas que este mismo había hecho a la población no se habían cumplido, y que además existían esas represiones existentes dada la revolución. Pero Madero seguía en ese ideal de que el liberalismo constitucional era suficiente para mantener esa paz social que siempre se estaba idealizando. Pero va hasta 1913, donde se genera un golpe de Estado por parte de Victoriano Huertas y algunos porfiristas, los cuales terminan asesinando a Madero y establecen un poder de mano dura, de represiones abiertas, de asesinatos y de igual manera de imposición de gobernantes. Sin embargo, los revolucionarios se dan cuenta de que volver al antiguo régimen porfirista no era lo más adecuado, dado que la prolongación del crecimiento económico, político y social no se podía prolongar. Y es por eso que Venustiano Carranza se niega a reconocer el gobierno de Huertas, y este mismo proclama el Plan Guadalupe, donde se establecería como primer jefe del ejército constitucionalista. Pero antes de reconocerse como líder, tiene que ganarle a Villa, una de las personas que estaban dentro de su ejército, que desobedeció sus órdenes y que se estaba proclamando y estaba luchando por el liderato. Y se les pide a estos dos, tanto a Villa como a Carranza, que renunciaran y se iba a colocar a alguien más en el poder para evitar toda la problemática. Sin embargo, de las dos partes ninguna acepta, y estos dos al final se enfrentan, y es así como gana Carranza y pues amplía su poder. Se amplía su poder, y a finales de 1916 convoca un congreso constituyente donde buscaba que su proyecto político se pudiera acoger por parte de todas las personas de la parte política. Sin embargo, como no controlaban gran parte del Congreso y de los diputados, pues no se obtuvo un favoritismo referente a su política, pero este mismo busca obtener un tratado, un beneficio o algún convenio para poder implementar sus políticas, y busca un proyecto de país nacionalista, anticlerial, con justicia social, donde se establecerían artículos referentes a la educación, a la parte religiosa, a las relaciones de capital y trabajo, de igual manera la salud pública y la expropiación. Sin embargo, para 1900 el poder, la insurrección se toma el poder antes de que se proclamara por medio del voto popular. Estos mismos persiguieron a Carranza, finalmente lo asesinaron, y esta colisión cargada de tensiones se da un contexto de movilización tanto política como social, y es aquí donde se debe trabajar en fortalecer el poder central y la legitimidad del liderazgo que estos mismos tenían. Nos menciona el mismo texto que hay quienes consideran que este periodo fue el gobierno de caudillos, donde su rasgo más notable fue el crecimiento del poder institucional sobre áreas que tenían gran importancia. Entre estas se deben reconocer directamente la parte política, económica y social. Bueno, ahora nos estableceremos en el periodo que va de 1900 a 1960, donde se nombra que existe una gran institucionalización de cambios económicos, políticos y sociales, donde adentrarían personas, nuevos actores a la vida política que antes no habían tenido ninguna participación, y entre estos encontramos claramente a campesinos, obreros, clase media. Hay que tener en cuenta que en este periodo también existieron sucesos que tuvieron gran relevancia sobre
crecimiento económico, político y social. Entre estos encontramos la Gran Revolución y la Gran Depresión, los cuales fortalecieron los poderes centrales de los mandos de gobierno, y de igual manera conllevó una agrupación de toda la sociedad, la cual iba a estar centrada en un mismo ideal, y esta se retribuiría a través de derechos políticos y sociales. Hay que tener en cuenta que dentro de este periodo existen todavía ese ideario revolucionario, la ideología nacionalista, de igual manera esa unidad de clases que impulsarían la alianza de clases medias populares que estarían en contra de la ultraderecha. También hay que hacer hincapié que en este periodo que va de 1930 a 1960, el crecimiento de la población se da de gran manera, dado que va de 16,5 millones a pasar a 35 millones de personas, de habitantes. Otro suceso característico es la creación de la Constitución, que se da en 1917, la cual tiene un carácter de reordenamiento político, donde se establecería varias leyes, las cuales vienen enfocadas bajo los sucesos que ya se habían realizado. Entre estos se encontraba que no podían entrar a la presidencia alguna persona que había participado en algún motín. De igual manera, no podrían ingresar a la presidencia por medio de las armas, y no habría una reelección de presidencia. Para los años de 1920 y 1940 se da una institucionalización a la movilización de masas, y esto se iba a dar por aquellos que lograron derrocar a Porfirio Díaz. Nos menciona el texto que es uno de los hechos más importantes, dado que permite construir nuevas instituciones del Estado y llevar al país a esa pacificación tan necesaria para poder adelantar y prolongar ese desarrollo, el desarrollo nacional. Y es desde este momento donde todas las clases sociales comienzan a tener un lineamiento, ese pensamiento, esa ideología, y buscan identificarse con algunos de estos poderes, estos pensamientos, los cuales organizaban en corporaciones, ligas y de igual manera partidos. Pasamos directamente a Obregón y Calles, solo para nombrar el hecho de que estos se establecen como aquellos que abrieron un horizonte esperanzador para los sectores populares. Por parte de Obregón, la presidencia de este va de 1920 a 1924, el cual comienza con el reparto agrario nacional, donde se reparten 1,2 millones de hectáreas, beneficiando así a 132.969 familias. Por otro lado, este mismo, viendo esa latente ideología revolucionaria, dio garantías a los revolucionarios para que estos mismos dejaran las armas, y lo iba a hacer a través de políticas educativas y cultural. ¿Por qué lo hace así? Y lo va a manejar durante todo su periodo presidencial. Dado que concebía la educación como el principal sostén del crecimiento de la sociedad, y también lo hace bajo los índices que se generaban en aquel momento, dado que el 72% de la población era analfabeta, y esto conlleva que en 1921 creara la Secretaría de Educación. Por el lado de Calles, el objetivo de se establece en fortalecer la administración central, y lo iba a hacer a través de la creación de instituciones, y entre estas se crean lo que es el Banco de México y la Comisión Nacional de Irrigación. De igual manera tiene gran importancia en la parte de infraestructura, como la creación de carreteras, y da un mayor control al Ejecutivo y a la Administración Federal. Se hace un paréntesis aquí para abrir un contexto de la guerra campesina y religiosa que se va a dar entre 1926 y 29, donde la parte religiosa estaba en contra de movimientos socialistas. Iba a comenzar a presionar al gobierno para que hiciera algo, y esto acentúa esa tensión que existía entre el Estado y la Iglesia. Y las acciones que tiene el Estado se van a realizar por medio de artículos que van a separar esa relación entre Iglesia y Estado, y comienzan a ejecutar estos artículos, y se ve el accionar en la expulsión de sacerdotes extranjeros, cierran orfanatos, de igual manera los conventos católicos.
pero la parte religiosa no se iba a quedar quieta, y es por ello que se crea la resistencia católica, y para 1929 se logra llegar a un acuerdo, pero se estipula una separación entre Iglesia y el Estado, y es hasta 1992 donde se restablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Volviendo a Calles, la idea que tenía era formar un partido promotor de principios básicos, donde obligara a todo candidato a establecer una política determinada para su gobierno, pero este partido se iba a regir bajo un interés nacional, y es así cuando el PNR entra en acción para 1928, los cuales comienzan ampliando el periodo presidencial y exigiendo a que se fijaran un plan sexenal donde se establecieran los principios básicos de las directrices de sus políticas. Es claro mencionar, y es realmente importante, que el PNR fue el primer paso a la creación de un partido político único y nacional. Nació como un partido nacional interclasista y fue acogido de gran manera por la sociedad, teniendo un 90% de los votos a los gobernadores y depuró los altos mandos del ejército. Ellos se establecen como una gran fuerza dentro del territorio, y para las siguientes elecciones iban a establecer un candidato que ciertamente no tuvo gran vinculación en la parte política, pero que sí era netamente exclusivo del PNR. Sin embargo, ya aquí llega a Obregón y Calles, solo para nombrar el hecho de que estos se establecen como aquellos que abrieron un horizonte esperanzador para los sectores populares. Por parte de Obregón, la presidencia de va de 1920 a 1924, el cual comienza con el reparto agrario nacional, donde se reparten 1,2 millones de hectáreas, beneficiando así a 132.969 familias. Por otro lado, viendo esa latente ideología revolucionaria, dio garantías a los revolucionarios para que estos mismos dejaran las armas, y lo iba a hacer a través de políticas educativas y cultural. ¿Por qué lo hace así? Y lo va a manejar durante todo su periodo presidencial. Dado que concebía la educación como el principal sostén del crecimiento de la sociedad, y también lo hace bajo los índices que se generaban en aquel momento, dado que el 72% de la población era analfabeta, y esto conlleva que en 1921 creará la Secretaría de Educación. Por el lado de Calles, el objetivo de se establece en fortalecer la administración central, y lo iba a hacer a través de la creación de instituciones, y entre estas se crean lo que es el Banco de México y la Comisión Nacional de Irrigación. De igual manera tiene gran importancia en la parte de infraestructura, como la creación de carreteras, y da un mayor control al Ejecutivo y a la Administración Federal. Se hace un paréntesis aquí para abrir un contexto de la guerra campesina y religiosa que se va a dar entre 1926 y 29, donde la parte religiosa estaba en contra de movimientos socialistas. Iba a comenzar a presionar al gobierno para que hiciera algo, y esto acentúa esa tensión que existía entre el Estado y la Iglesia. Y las acciones que tiene el Estado se van a realizar por medio de artículos que van a separar esa relación entre Iglesia y Estado, y comienzan a ejecutar estos artículos, y se ve el accionar en la expulsión de sacerdotes extranjeros, cierran orfanatos, de igual manera los conventos católicos, pero la parte religiosa no se iba a quedar quieta, y es por ello que se crea la resistencia católica, y para 1929 se logra llegar a un acuerdo, pero se estipula una separación entre Iglesia y el Estado, y es hasta 1992 donde se restablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Volviendo a Calles, la idea que tenía era formar un partido promotor de principios básicos, donde obligara a todo candidato a establecer una política determinada para su gobierno, pero este partido se iba a
regir bajo un interés nacional. Y es así cuando el PNR entra en acción para 1928, los cuales comienzan con ampliando el periodo presidencial y exigiendo a que se fijara un plan sexenal donde se establecieran los principios básicos de las directrices de sus políticas. Es claro mencionar, y es realmente importante, que el PNR fue el primer paso a la creación de un partido político único y nacional. Este nació como un partido nacional interclasista y fue acogido de gran manera por la sociedad, teniendo un 90% de los votos a los gobernadores y de puros los altos mandos del ejército. Ellos se establecen como una gran fuerza dentro del territorio, y para las siguientes elecciones iban a establecer un candidato que ciertamente no tuvo gran vinculación en la parte política, pero que sí era netamente exclusivo del PNR. Nos referimos a Ortiz Rubio, quien estuvo en la presidencia desde 1928 hasta 1931, y podemos mencionar que estuvo poco tiempo en el poder, y para 1931 se establece a Abelardo Rodríguez como un presidente provisional, iría hasta 1934. Dentro de este contexto cabe hacer hincapié que hubo una profunda actividad legislativa que tuvo grandes cambios en la Constitución Federal y Liberal. Entre estos encontramos que el Congreso de la Unión adquirió facultades legislativas respecto a la minería, el comercio y las instituciones de crédito, y por otro lado las facultades de trabajo correspondientes a ferrocarriles, hidrocarburos y minería, transporte federal, serían de jurisdicción federal. Hay quienes criticaron demasiado estas decisiones, este accionar, y quienes afirmaban también que estas leyes violentaban a la autonomía sindical. Bueno, ahora pasamos a Lázaro Cárdenas, quien se establece en la presidencia en 1934, y esto lo hace gracias al apoyo de Calles. El primer objetivo de Cárdenas era encaminar hacia la presidencia las lealtades del PNR, de igual manera del ejército, de las organizaciones sindicales y de los campesinos. Se considera como el presidente que consolidó el sistema político mexicano a partir de 1935 a través del Pacto de la Unidad Nacional, lo cual buscaba congregar los distintos grupos sociales y a cada uno de ellos darle su peso político, haciendo o confiriéndoles esa estabilidad a aquellas personas que no habían conocido el bienestar, a pesar de que que había pasado recientemente la revolución, y que de igual manera tenían esas repercusiones dentro de su ambiente con respecto a la crisis de 1926 y la Gran Depresión. Se menciona que Lázaro Cárdenas tuvo una política diferente y de fuertes medidas. La primera fue cambiar la comandancia de zona militar para romper esos vínculos existentes entre gobernadores callistas y comandantes militares. Claramente lo hacía con ese objetivo de que nunca existiera un golpe de estado, y se cambió a todas las personas por gente cardenista para que se apoyaran las decisiones del presidente, y de igual manera, como se lo reitera una vez más, no hay un golpe de estado. Y es por ello que entre 1920 y 1937 los efectivos del ejército fueron reducidos hasta la mitad. Por parte de la reestructuración económica también se da un giro muy grande, dado que además de que el Estado puede regular el interés de los estados federales, ahora este también puede intervenir y dirigir los intereses y el bienestar social, y toda la política de Lázaro se establecerá eso, bajo el bienestar social. Démonos cuenta que se dieron en este periodo grandes reformas, entre ellas encontramos la agraria, del sector petrolero, eléctrico, comunicaciones, y de igual manera, esas cuatro. En la parte agraria se da una expropiación de tierras, las cuales iban a repartir a sus ejidatarios, pero las tierras permanecían en poder del Estado. Si se iba a apoyar a la producción local agrícola, sin embargo, si estas personas a las cuales se les habían distribuido las tierras no iban a seguir en su trabajo, esas tierras seguían en manos del Estado. Hay que tener en cuenta que hubo poco margen o autonomía por parte del Poder Legislativo y Judicial,
dado que todo estaba encaminado a poder acrecentar el poder presidencial y fortaleciendo aquel eslogan que se había mencionado, que era el interés social, donde el Estado puede intervenir en toda acción que garantizara o estaba en dirección de ese bienestar que conglomeraría a toda la sociedad. Y es así como se aumentaría el desarrollo económico y social del país. El principio económico de esta presidencia fue fortalecer y expandir el mercado interno y de igual manera crear condiciones de desarrollo industrial para una economía que estuviera en pro del bienestar y bienestar social de forma equitativa. El concepto básico que se estableció fue un sistema de economía mixta, donde el Estado iba a ocupar un puesto realmente importante y estratégico referente a toda la economía. Y lo menciona así el texto, que es un referente, un propietario mayoritario referente a los medios de producción. Y ese alto poder que ejercía el Estado sobre el crecimiento político estaría siempre en pro de la transformación económica y el crecimiento y el desarrollo de la misma. Bueno, tenemos que con la reforma agraria hubieron grandes cambios y de igual manera se lograron lograr varios objetivos. En la parte económica se desplazaron capitales del campo a la industria, donde se creó un mercado de consumo de aproximadamente 1 millón de familias, lo cual correspondía para el momento a 1/3 de la población total. Y la oligarquía en este tema no se podía meter, dado que no existía ese sector militar para poder realizar un golpe de Estado. Era claro, Lázaro Cárdenas lo había hecho bien al desplazar todas las personas, los militares, y colocar gente cardenista. La intervención estatal se centró en áreas realmente estratégicas, donde se crearon, se amplió y se reconvirtió la infraestructura física institucional, desplazando así el eje de acumulación al sector agroindustrial y a las manufacturas. Mencionamos y se caracteriza la presidencia de Lázaro Cárdenas con 4 áreas importantes o referentes del mismo. Entre ellos encontramos el uso del gasto público, la creación de instituciones financieras y bancarias, la política de expropiación y por último la reforma agraria. Podemos mencionar que da cabida a la participación de la clase media. Estas clases medias se tomaban como aquellas que eran numéricamente importantes y las cuales se necesitaban para poder impulsar el crecimiento del país. Sin embargo, como se habían establecido en el momento, estas no estaban en una fase de desarrollo, de manera que así vemos como la integración de toda la sociedad se estaba encaminando para el desarrollo de toda la nación bajo ese criterio de bienestar social.